por qué alguien se atrevería a dejarlo todo, no solo todo lo material, sino también todo lo que le dijeron que debía perseguir, una vida estable, tranquila y segura. Desde pequeños nos vendieron la misma idea: estudiar, graduarnos, conseguir un buen empleo, casarnos, comprar casa, carro y tener hijos. Una lista completa, casi inamovible. Básicamente nacimos sin la necesidad de tener que pensar demasiado porque el camino ya estaba trazado. Y además estaba trazado para todos, es el mismo y eso es lo que hay que hacer. Sebas y yo seguimos ese camino al pie de la letra, hasta que un día decidimos salirnos del guión. Fuimos las ovejas blancas hasta que nos convertimos en las ovejas negras. Estudiamos, nos graduamos, trabajamos y conseguimos buenos empleos. Todo iba bien, pero hicimos equipo y el resto del camino se embolató. No soñábamos con una boda, la casa era arrendada y no nos interesaba comprarla, no había carro sino moto y la idea de los hijos siempre estuvo descartada para ambos. Cambiar pañales, lidiar con berrinches, preparar teteros y comprometernos con la crianza respetuosa nos agotaba de solo pensarlo. Sebas ni siquiera ha cargado un bebé en su vida y no le interesa hacerlo. Mientras tanto, yo me derrito por cargarlos, pero no por tenerlos ni cuidarlos. Muy lindos, pero no lo suficiente como para hacerme cargo. Nos conocimos en mayo de 2022. Un año después ya vivíamos juntos y 3 meses más tarde empezamos a planear el mejor viaje de nuestras vidas. Realmente todo sí pasó tan rápido como lo cuento y todos lo veían rápido menos nosotros. Antes de conocernos, ambos soñábamos con viajar, pero una vez juntos decidimos hacerlo en equipo. La idea nació en un parque. Nos preguntábamos qué nos ata a esta ciudad y al darnos cuenta de que la respuesta era nada, nos cuestionamos por qué seguíamos ahí, recorriendo las mismas calles, viendo los mismos edificios y viviendo entre las mismas cuatro paredes. Así que en ese parque empezamos a considerar la posibilidad de viajar. Pensamos varias opciones. Viajar en bus estaba descartado porque Seba se marea. Yo quería una van, pero el presupuesto no alcanzaba. Y entonces estaba la moto, un vehículo que ya teníamos y que no generaba gastos extra, solo gasolina y mantenimiento ocasional. De ahí surgieron más preguntas. ¿Cómo se viaja en moto? ¿Cuánta ropa podemos llevar? ¿Dónde guardamos nuestras cosas? ¿Cuánto peso soporta la moto? ¿Qué necesitamos saber y cómo lo han hecho otras personas? Y así, sin darnos cuenta, el viaje ya había comenzado. Mientras respondíamos todas esas preguntas, también teníamos que encargarnos de lo práctico: el trabajo, entregar la casa en la que vivíamos, equipar la moto, prepararnos y, sobre todo, hacer un presupuesto. ¿Cuánto nos iba a costar dedicarnos a viajar en moto por Colombia y cuánto podíamos gastar? Este par de inexpertos pasó 6 meses pensando y pensando mucho. Para anticiparnos, imaginamos todo lo malo que podía pasar y para mantenernos motivados pensamos en todo lo bueno que podía suceder, desde pensar accidentes, atracos o la posibilidad de quedarnos sin dinero. También reconocimos el desgaste mental que implicaría buscar de manera constante dónde dormir o qué comer y por supuesto nos preparamos para escuchar todo lo que la gente iba a decirnos. Nuestras familias, por ejemplo, pensaron que era broma la idea de dejarlo todo e irnos a viajar. En la cabeza de la gente solo existía una pregunta: ¿pero qué necesidad tienen de hacer eso? El problema es que una vida viajera no está en la lista de cosas que hay que hacer en la vida. Así que en lugar de convencerlos con palabras, les informamos y les mostramos con hechos que el viaje iba en serio. Les contamos cada cosa que comprábamos, cómo nos preparábamos y poco a poco lo fueron aceptando. Al final, hasta nos organizaron una despedida y nos llenaron de ánimo. Y seguramente todo eso pasó porque nos conocen y saben que cuando tomamos una decisión, para atrás ni para coger impulso. Podríamos decir, como muchos otros viajeros, que el viaje empezó porque estábamos aburridos de trabajar en una oficina, pero la verdad es que no odiábamos nuestros trabajos. No estábamos atrapados en una rutina insoportable ni obligados a cumplir horarios rígidos. Simplemente queríamos hacer algo diferente, vivir una vida que nos generara emociones. No lo teníamos todo resuelto, pero lo planeamos tan bien que nos sentíamos seguros para avanzar. Armamos un Excel con 10 columnas por departamento: kilometrajes, tiempos de desplazamiento, fechas estimadas, lugares por visitar, posibles hoteles, contactos, costos y observaciones. Todo fríamente calculado.
O eso pensábamos nosotros hasta que llegó la primera lección. No podíamos controlarlo todo ni teniendo un Excel enorme. El día del viaje, cuando íbamos a montar las alforjas en la moto, nos dimos cuenta de que el portaalforjas estaba partido. Así que ese día no hubo viaje. Ese día había que buscar un buen soldador. En el segundo intento, ya con las alforjas montadas y todo listo, un dolor de espalda me paralizó. Nunca había sentido algo así y tuve que pasar por terapia y pastillas. Pero la tercera fue la vencida. El 7 de enero de 2024 empezamos el viaje. La segunda lección fue que el mundo no es tan cruel como nos lo pintaron. Tal vez generábamos buena vibra, como algunos decían. Quizá fue suerte o simplemente estábamos en Colombia, donde la gente es así, buena, hospitalaria y servicial. En este primer año hicimos muchos amigos. El primero fue don Carlos en Ocaña. Nos vio en un taller de motos, se acercó a saludarnos y terminamos recorriendo la zona con él, conociendo su historia y compartiendo una comida en su casa junto a su esposa. En el camino, muchas personas nos ayudaron enseñándonos que los buenos son la regla y no la excepción. Los desconocidos nos auxiliaron cuando nos varamos, nos ofrecieron sus casas para dormir y hasta nos dieron comida con la única intención de que nos lleváramos un buen recuerdo. Nos gustaría decir que en el camino aprendimos a despinchar una llanta, pero la verdad es que siempre hubo alguien que nos ayudó y hasta el día de hoy todavía tenemos una idea bastante vaga de cómo se hace. Luego aprendimos, casi a las malas, a despegarnos de lo material. Cuando vivíamos en una casa, el armario nos quedaba pequeño, pero ahora cada uno tenía una alforja de 40 litros para guardar toda su ropa. Pensábamos que llevábamos solo lo esencial, 50 kilos de equipaje en total, hasta que en una trocha la parrilla de la moto se partió. No quedó más opción que empezar a soltar. Nos deshicimos de 10 kilos, soldamos la parrilla y seguimos convencidos de que ahora sí llevábamos solo lo necesario. Pero con el paso de los meses nos dimos cuenta de que aún sobraban cosas. Así que no, tampoco necesitábamos todo lo que nos hicieron creer que necesitábamos. No necesitábamos estrenar constantemente ni comprar tantos zapatos. No necesitábamos los últimos modelos de absolutamente nada. El otro problema era que también cargábamos con un peso extra, especialmente yo. La duda constante de si estábamos haciendo lo correcto, porque cuando uno crece escuchando que el camino ya está trazado y aún así decide desviarse del guión, no hace falta que alguien más le diga que uno lo está haciendo mal. Uno mismo se lo cuestiona una y otra vez. Sin embargo, cuando planeamos el viaje sabíamos que posiblemente ese peso extra nos iba a acompañar porque ese peso extra ya había acompañado a otras personas que también decidieron viajar. Así que frente a eso nos enfocamos en lo único que realmente teníamos, el presente. La cuarta lección fue reconocer que viajar es un privilegio. Lo entendimos cuando empezamos a compartir nuestra historia en redes y recibimos mensajes de personas diciéndonos que a través de nosotros ellos también viajaban. Nos escribían que les estábamos cumpliendo un sueño o que nos veían porque esa era su única manera de conocer otros lugares. Fue en ese momento cuando comenzamos a valorar aún más el viaje, porque muchas veces logramos cosas que alguna vez soñamos, pero con el tiempo olvidamos cuánto las anhelábamos. Fueron 13.000 kilómetros y 15 departamentos, cientos de rostros y paisajes, decenas de atardeceres diferentes, 365 días en los que ninguno fue igual al anterior. Ahora estamos a punto de comenzar nuestro segundo año de viaje, pero esta vez será diferente. No sabemos qué nos espera ni tenemos todo tan fríamente calculado. Ya no hay un Excel con 10 columnas por departamento, ni tiempos estimados, ni un plan meticuloso que seguir. Y tal vez todo esto se lo debemos a esos primeros 365 días en la ruta. Hoy improvisar se ha vuelto algo natural. Soltar el control ya no nos intimida y nos damos permiso para equivocarnos sin miedo. Al final, lo más valioso de este viaje es saber que estamos viviendo la vida a nuestro propio ritmo, sin seguir lo que deberíamos hacer según otros y sin dejarnos arrastrar por las expectativas ajenas. Ahora entendemos que no es necesario tenerlo todo resuelto, que en el camino siempre encontraremos las respuestas, que el mundo no es tan peligroso como nos dijeron y que viajar ligero no solo tiene que ver con el
equipaje. Hemos aprendido que el mejor plan es estar dispuestos a que el plan cambie y a reconocer que no existe un solo camino ni una única manera de vivir. Si la vida nos da permiso, empezamos el segundo año de viaje pronto. Así que nos vemos luego en la ruta sin prisa y sin tanto peso.